La Santa Muerte es la Virgen de Guadalupe y soporten, perro. Aprende acerca de la advocación más polémica de la Santa Muerte. Y antes de que lleguen los trus a comentar que solamente ellos tienen la razón absoluta de todo en la vida, mejor dense 5 minutos y abran su mente a otras cosmovisiones. Primero necesitamos entender qué relación tiene Tonantzin con la Virgen de Guadalupe. Previo al genocidio español, los aztecas tenían una energía denominada Tonantzin, que más o menos significa nuestra madre. Hay historiadores que han determinado que esta deidad se identificaba con otros nombres. Es decir, que Tonantzin era una forma de referirse a varias energías femeninas. Por ejemplo, Omecihuatl, que es la diosa primordial y creadora del universo, Tosi, la diosa de la salud, Cihuacóatl, la diosa de la vida y de la muerte, y Coatlicue, que es la diosa de la fertilidad, entre muchas otras cosas. Algo curioso es que el franciscano Juan de Torquemada detalló a través de la obra La monarquía indiana que Tonantzin era una diosa de gran belleza y se caracterizaba por utilizar una falda y un huipil de color blanco. Y es de aquí de donde surge el estereotipo de que las mujeres o los fantasmas femeninos siempre van vestidas de blanco. La Cihuacóatl es una deidad que está relacionada con la muerte, pero también con la vida, con la fertilidad, la tierra y los partos. Se le considera una gran guerrera y madre de los mexicas y se le atribuye el origen de la humanidad al moler los huesos que Quetzalcóatl había traído del Mictlán y se le relacionaba con la serpiente. Y tú no te imaginas a la Virgen de Guadalupe dándose de putazos por ti, porque no es el estereotipo que tenemos de una virgen sumisa. Y esta fue una de las razones del por qué a la Virgen de Guadalupe se le relacionan con Tonantzin y no con una deidad femenina en específico. Se dice que la Cihuacóatl fue quien predijo la llegada de los conquistadores y la derrota del pueblo mexica y que lloró por sus hijos. Esto la relaciona directamente con la leyenda de La Llorona. Irónicamente, al ser una de las figuras más reconocidas en México, muy pocas personas saben su origen. Pero también de esto hablamos en otra ocasión. Pero Cihuacóatl también significa el inicio y el final, es el nacimiento y es la muerte, es el alfa y es el omega, es este ciclo infinito en el que todos estamos inmersos. Sí, porque todo en el universo es cíclico, todo, y el humano no escapa de esta ciclicidad, pero también de esto hablamos en otra ocasión. Occidentalmente vas a entender a Cihuacóatl más de esta forma. Ahora tradúcelo a esta forma y ya vas entendiendo cómo se conecta con la toltecasia. En este momento no voy a ir tan lejos, solamente quiero que tengas en cuenta que Cihuacóatl es el inicio y el final de un ciclo en el todo. Y de allí vamos a partir. La Santa Muerte es la forma occidentalizada y mestiza del entendimiento del ciclo eterno en el que estamos inmersos. La primera generación de mestizos era aborrecida por los europeos de sangre pura y por los pueblos originarios de sangre pura también. Entonces fueron segregados y también tenían ideas acerca de las deidades y las religiones muy mezcladas, porque a partir de la primera generación de mestizaje se dejó de enseñar y se dejó de tener contacto con ellos. Y ellos únicamente recordaban lo que les decían o lo que les habían dicho sus madres y sus abuelos. Los españoles no los querían, pero los necesitaban, porque eran ellos quienes estaban aceptando en el territorio sus ideas de una manera, digamos, pacífica, después de toda la muerte que habían traído con ellos. Y es de aquí de donde surgen los garbanceros, que eran estos mestizos indios que se creían españoles. Y estos mestizos que fueron despreciados ahora despreciaban a los pueblos indígenas, llamándolos indios y otras cosas más horribles. Y de aquí surgen las Catrinas de José Guadalupe Posada, que eran estas mujeres que cuando los patrones se iban a Europa, ellas podían utilizar los vestidos de las señoras. Y José Guadalupe Posada hacía una sátira al respecto llamándolas garbanceras. Y este es el tronco común de la estructura sociocultural y religiosa de lo que hoy es México. Los españoles, con sus ideas
puras que llegan de Europa y que no se creen mexicanos para nada, sino que se creen conquistadores y dueños de la tierra. Los mestizos, con sus ideas mezcladas y con todas estas heridas de abandono y humillación por parte de los dos lados, y los pueblos originarios guardando celosamente lo que les quedó de todo lo que se llevó el colonialismo, que es como el 5% de todo lo que existió, porque recordemos que ellos disminuyeron su población drásticamente después de todas las enfermedades traídas de Europa. Porque su historia también está reconstruida. Ellos llenaron con sus recuerdos y con lo que creían entender todos los huecos que quedaron, porque perecieron ancianos, sabios y sacerdotes. También cayó la realeza. Y además no había casi nada escrito de manera original. Todas las interpretaciones que tenemos el día de hoy no llegan de una fuente originaria, llegan vistos a través de los ojos de monjes europeos, o sea, así que muy trus no son. Pero en fin, vamos con lo que sigue. El culto a la muerte era muy arraigado a las culturas mesoamericanas, al grado de que hay deidades que representan la vida y la muerte, como Cihuacóatl. Hay deidades específicas para la muerte, pero también hay deidades que representan en una advocación o en una faceta la vida y en una advocación o en otra faceta a la muerte. Por ejemplo, esta deidad que está de súper moda en redes sociales y que todo el mundo es su fan, Tezcatlipoca. Y es aquí donde los mestizos, al querer quedar bien con los españoles, pero al querer recordar sus raíces y estas religiones o filosofías que tenían muy arraigadas, entonces deciden unir arquetipos españoles con filosofías indígenas. Así, cuando los españoles vieran a la parca vestida con un manto, no los iban a rechazar, porque no sabían el trasfondo de esta figura. Y recordemos que una gran herida que tienen los mestizos aún hoy en día es el rechazo, la humillación y el abandono, cosas que evitan a toda costa sufrir. Y hasta aquí tenemos el primer esbozo de representación por parte de los mestizos para deidades como Mictecacihuatl y Mictlantecutli, entre otros. Pero vamos más allá, porque esto no está directamente relacionado con la Virgen de Guadalupe todavía. Y justo te estás preguntando qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe en todo esto. Bueno, pues a esta no deidad se le considera la madre de la nueva raza de mexicanos, es decir, de los mestizos, y lo que quedó de los pueblos originarios y los españoles que ya no quisieron de aquel lado del charco. Porque aquí en México eran señores de alta alcurnia y allá en España eran unos pelagatos. Así es que la Virgen de Guadalupe es el sincretismo definitivo y una manera de sellar el genocidio en Mesoamérica, diciendo todos somos hijos de una misma madre. Como todos los arquetipos católicos, esta Virgen no tiene dualidad porque es 100% buena. Tampoco tiene divinidad, solo es un conducto por donde surge la expresión de la divinidad, sea lo que sea que esto signifique. Es decir, porque a través de una mujer que no está relacionada con la divinidad de ninguna manera, surge la divinidad, el Dios supremo, y eso no es suficiente como para convertirla en una diosa. Al parecer, no. El catolicismo es una religión que castra y divide a todas las figuras y los arquetipos en los que está basado. Y esta visión católica y occidental ha sido taladrada en los cerebros de miles de generaciones a partir de la conquista. Y una de sus premisas es que las energías son incompatibles. El bien no puede existir con el mal. El bien siempre tiene que estar en pique con el mal. Y de ninguna manera, de ninguna forma, puede haber una conciliación. Ellos nunca podrían concebir que Jesucristo es el lado luminoso de Satanás, jamás, porque para ellos no existe la dualidad. E irónicamente, esta es la misma razón del por qué la Santa Muerte es una figura crucial en la actualidad, en donde hay todo un río de personas repleto de matices buscando retomar su cauce original, que están buscando reconectar con sus raíces, sanar viejas heridas y continuar con su propio camino espiritual, con su propia creencia, no algo implantado por generaciones anteriores. Y esto es justamente lo que significa sanar a los ancestros, pero en la actualidad está tan mal entendido y es tan extenso ese tema que hablamos de eso en otra ocasión.
Y esto es justamente lo que estamos viendo ahora, un montón de personas buscando su causa original y su propia espiritualidad. Lo que tenemos enfrente es un nuevo sincretismo que está moviendo todas las estructuras y que está siendo completamente desaprobado tanto por los trus de un lado y los trus del otro lado. Sin embargo, esto es algo que no se va a detener. El movimiento que llega de la Santa Muerte relacionándola con Tonantzin y más allá de Tonantzin con esta madre que es Cihuacóatl es realmente enorme y es un movimiento que está en auge. Es algo que está surgiendo y que va a llegar muy lejos. Y toda esta onda te conecta directamente con la filosofía de la toltecasia, que hoy en día está siendo enseñada a quien quiera aprender. Solamente tienes que acercarte a las personas correctas, porque como todo, es algo que se ha ido desvirtuando a través del tiempo. Sin embargo, hay un montón de nahuales enseñando y que están abriendo todo este conocimiento de aprender. Hasta aquí voy a dejar este video. Hay un montón de información que obviamente no se puede resumir en 10 minutos o 15. Son años de estudio, pero a muy grandes rasgos así es como se está conectando esta propuesta que es tan interesante de cómo la energía de la Santa Muerte está relacionada con la Virgen de Guadalupe. Estoy segura que esto ni siquiera te lo esperabas. Como sea, te voy a estar leyendo. Déjame en comentarios qué opinas.